excelente. Ya los autores y yo tenemos un buen listado de libros que analizar. Pero de todos, ¿cuál es el que más ha influenciado? Por su honestidad, todos son honestos. Eso me ha afectado, pero lo que ha formado mi pedagogía es Lloyd Jones. Sí, mi pedagogía como pastor, como predicador o como maestro es Lloyd Jones. Y además que fue un hombre, hasta donde yo lo veo, muy transparente. De hecho, por eso se dice que se apartó de la ortodoxia, pero no creo, fue su postura. Él era cesacionista y dejó de ser cesacionista con relación a los dones espirituales. Al parecer fue adentrándose más al aspecto místico, y teniendo una cercanía mayor con el Señor. Estamos hablando de un hombre, ¿verdad?, de Inglaterra, un hombre frío. Y a veces yo me pregunto, ¿y cómo yo puedo empatizar tanto con él cuando yo soy del trópico y mi temperamento es extrovertido? Bueno, confluimos con la verdad de Dios, ¿verdad? Y el amor a la verdad. De hecho, Martyn Lloyd-Jones, ¿por qué no? Presbiteriano, reformado, consistente con la teología del pacto. De repente, una hermana de nuestra congregación descubre algo, porque yo lo he mencionado mucho, todavía lo sigo mencionando, y me dice en el libro La vida en el Espíritu, Pastor Bayonet, aquí hay algo que usted tiene que ver, porque usted ha venido enseñando del día del Señor, desde el punto de vista de la ley moral, de Dios, y que no se debe trabajar. Yo creía esto, pero 100%. Mi padre tenía una estación de gasolina y yo era oveja de mi redil, de la iglesia que yo pastoreaba y que pastoreo, y yo le dije, papi, hay que cerrar la bomba. Y me dice, mi hijo, somos intermediarios, propietarios pero intermediarios. Digo, sí, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pusimos un letrero bien grande en la estación de gasolina que decía, nosotros no trabajamos en domingo, guardamos el día del Señor. Porque lo veíamos a razón de la ley de Moisés en el sentido de cambiar del sábado para el domingo, cosa que no está en ningún lado en la Biblia. Eso no es verdad. Pero yo lo creía así. Todo el que trabajaba en nuestra iglesia el domingo, yo le decía que estaba bajo maldición. Llegaron algunos en nuestra iglesia a un extremo tal que para hacer el amor en pareja, el matrimonio, tenían que esperar las 12:01. Lógicamente, estaban tratando de ser consistentes con lo que estaban escuchando, con los libros que yo le estaba dando, con los autores que le estaba recomendando. Cuando esta persona va a mi oficina y me dice, Pastor Bayonet, pero el doctor Martyn Lloyd-Jones da como opcional trabajar en domingo. Digo, ¿qué? Sí, da como opcional. Digo, búscamelo. Yo no lo creo, por un asunto de consistencia. Cuando yo lo veo, digo, pero es verdad. Y lo que tiene en el libro de Martyn Lloyd-Jones, La vida en el Espíritu, busquen la parte donde él habla acerca del trabajo. Entonces, si es una opción, no es una ley, porque la ley no permite opción. La ley es la ley. Y la ley también te lleva a fiscalizar. Si tú tienes una ley, tú tienes que ser un fiscalizador. Y si hay un fiscalizador, tiene que haber un juez. Y si hay un juez, tiene que haber una condena. En otras palabras, quien no guarde esto tiene que ser disciplinado en la iglesia, porque es un pecado, como el del adulterio y de cualquier otro, si lo miramos desde el punto de vista de la ley de Moisés. Es un asunto de consistencia. Entonces, Lloyd-Jones afectó mi vida de esa manera. Eso me abrió la puerta, porque me creó la duda, para yo seguir estudiando más el tema, hasta que llegué a las conclusiones que tengo hoy, ¿verdad? En cuanto a ese punto, no creo que el Día del Señor sea un asunto que proceda desde el punto de vista de la ley de Moisés. Tiene que ver más bien con un asunto de libertad cristiana hoy en día, y el Día del Señor, desde mi punto de vista, básicamente se fundamenta en la resurrección del Señor. Ese es el día que hizo el Señor. ¿Cuál es el día? El día de la resurrección del Señor. Lógicamente que el principio del descanso es perenne, está el principio del descanso. El principio del descanso, del reposo, el que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, hay sabiduría en el séptimo día, o en el primer día de la semana, de reposo y de descanso, pero no bajo el concepto de la ley mosaica, por un asunto de consistencia. Ya pudiéramos hablar más ampliamente de esto en algún otro programa o en algún otro libro. Sí.